palabra produzca que la obra del Espíritu siga dentro de nosotros, creciendo y desarrollándose. Porque aunque no vemos, la palabra produce cambios y lo creemos, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, cada uno de nosotros honramos tu palabra, honramos la palabra del Señor Jesucristo, honramos a Jesús, honramos al Espíritu Santo, que es el que nos ministra. Bendecimos a Dios Padre, porque a través de la palabra Él trae bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias a Dios. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Tomen asiento. Estamos a 20 de enero. Nos quedan 10 días para que se termine este mes. Pareciera que la noche de la iglesia fue hace 5 horas atrás, pero se nos pasaron 20 días. En esta semana hemos recibido la noticia, la bendición de que el 4 de febrero, lunes 4 de febrero, va a estar con nosotros el profeta Kevin Agames, de Colombia. Pero también, voy a leer acá porque no me acuerdo el nombre, de África. Va a venir el reverendo Edmund Sackey, miércoles 6 de febrero. Este hombre estuvo con nosotros hace unos 10 años atrás y marcó mi corazón. Nosotros teníamos primero el cierre del compromiso con Kevin, y si bien un lunes 4, el profeta Kevin, es medio, podemos decir, ilógico el miércoles 6 hacer que venga otra persona a predicar la palabra del Señor. Pero lo ilógico para los seres humanos, para Dios tiene mucha lógica. Yo me puse a orar, estuve un día y medio hasta que le contesté que sí, sobre este hombre Edmund, que después vamos a presentar en los videos. Ustedes van a ver la manera en que Dios usa a este hombre, es impresionante. Entonces la lógica de Dios es al revés a nuestra lógica, y yo sentí muy fuerte en mi corazón que Dios traía a un apóstol y traía a un profeta, porque iba a ser una semana de mucho rompimiento espiritual y mucha bendición, y iba a producir esto la paz sobre la ciudad, la paz sobre nuestras vidas. Entonces, aunque en nuestros planes sea ilógico tener que venir un lunes a recibir una palabra y después tener que venir un miércoles de vuelta a recibir una palabra, cuando Dios está obrando, hay que estar presente. Amén. Miércoles 6 vienen desde África y lunes 4 de febrero desde Colombia. Muy bien. Voy a tratar de brevemente darles el mensaje de esta mañana. Todo el mes estamos trabajando sobre la temática "Trabajemos por la paz y la prosperidad de la ciudad". En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema titulado "Acciones que me llenan del bien de Dios". Acciones que me llenan del bien de Dios. Voy a comenzar leyendo las bienaventuranzas y a partir de ahí voy a hacer la introducción. Mateo capítulo 5, verso 3 al verso 12.
Bienaventurados los pobres en espíritu. Pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por mi causa. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bien, las bienaventuranzas. Voy a repetir el título: acciones que te llenan del bien de Dios. Repito, hay acciones que nosotros podemos hacer que producen que el bien de Dios nos llene. Por otro lado, hay acciones que producen que el bien de Dios nos llegue a nuestras vidas, que no son buenas. Pero en esta mañana quiero hablar de estas acciones que hacen que el bien de Dios se meta en nosotros. Estas bienaventuranzas que el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos no está reemplazando en ese momento los 10 mandamientos, sino que el Señor está llevando a la gente a una plenitud mayor, les está dando una revelación mayor, les está mostrando la plena voluntad de Dios para sus vidas y les está enseñando cuál es el camino hacia la felicidad. Jesús no estaba sacando una cosa para poner otra, estaba haciendo algo superador al enseñarle las bienaventuranzas a sus discípulos, a su gente, a su equipo. Entonces, en esta introducción yo arranco con una pregunta que me hice, y es la pregunta: ¿qué es lo que el hombre desea? ¿Y qué es lo que el hombre siempre busca a través de las acciones? El hombre desea felicidad. O sea, todos los seres humanos deseamos, anhelamos felicidad. Y cada acción que nosotros tenemos, consciente o inconscientemente, estamos buscando ser felices, tener esa alegría, que no está mal, al contrario, está muy bien. Ahora, por la confusión de argumentos que tenemos en nuestra mente muchas veces, o por la confusión cultural, podemos llamarle así también, mucha gente busca la felicidad en la diversión, los hombres en las mujeres en los hombres, en una adicción, buscan la felicidad en el éxito, buscan la felicidad en la fama, o buscan la felicidad en la comodidad, en el estar tranquilos, o en otras cosas. Y el Señor Jesús nos enseña en las bienaventuranzas de qué manera los seres humanos podemos recibir el bien de Dios y la felicidad de Dios. Bienaventurados, dice Jesús, serán. Bienaventurado es bendito, bendecido, lleno del Señor, la persona que hace lo que él en las bienaventuranzas estaba enseñando. Entonces Jesús, estando en medio de ese pueblo hebreo, se da cuenta de lo que el pueblo buscaba. En medio de esa confusión de ideas y de pensamientos que hacían buscar erróneamente la felicidad, Jesús se da cuenta de que estaban equivocados y les dice: vengan a la montaña. Y ahí en la montaña les enseña a todos ellos las bienaventuranzas y les empieza a explicar cómo alcanzar la felicidad, y que la felicidad no estaba en el tener
o la felicidad no estaba en el dominar a otros, sino que la felicidad se encontraba en una raíz muy fuerte, la raíz de amar a Dios y dejarse amar a los seres humanos y dejarse amar. La raíz estaba en el amor, en tener un corazón lleno de amor. Entonces, lo que Jesús les estaba enseñando acá era de qué forma debía ser el carácter y la acción de cada cristiano para que pueda sí o sí alcanzar la bendición de Dios. Entonces, lo que hace Jesús es abrirles la revelación y mostrarles a ellos que tenían acciones equivocadas porque había pensamientos erróneos. Les empieza a mostrar a cada uno de ellos la forma en que el carácter de un cristiano debe estar hecho para tener acciones correctas y de esa forma vivir una vida llena de bendición. Bien, cierro la introducción, no me voy a extender más. Podría haberme extendido más, pero quiero tratar de terminar a horario. Lo primero que dice el Señor es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Lo primero que te quiero enseñar es ¿qué no es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu no es alguien que tiene baja estima. Un pobre en espíritu no es una persona que sufre, o una persona oprimida, o una persona rechazada o abusada. Un pobre en espíritu no es alguien que tiene poco dinero. No. Cuando el Señor está hablando de pobre en espíritu, no está hablando de algo material o terrenal, está enfocando las palabras hacia la revelación espiritual. Entonces, no es algo natural, material, terrenal, cuando Jesús habla de pobreza espiritual. Jesús está hablando de lo espiritual, lo que debemos entender por nuestra mente espiritual. Entonces, una persona que es pobre en espíritu es alguien que entiende la miseria espiritual que nosotros tenemos si se nos va la presencia de Dios. Por eso el rey David dijo: Dios, no apartes de mí tu espíritu, porque sabía que se moría. Un pobre espiritual es una persona que sabe que está arruinado si no está cerca de Dios. Una persona pobre en espíritu es aquella persona que ha tomado conciencia y reconoce que no puede estar sin el Señor ningún día de su vida, sin la presencia y la unción del Señor en su vida. Entonces Jesús estaba enseñándoles un modelo nuevo de bendición y de felicidad para ellos. Y les decía, lo primero que hay que entender es que no podemos vivir sin la presencia de Dios. Y el pobre en espíritu es la persona que reconoce su pobreza ante el Señor y sabe que si el Señor no está en él está en bancarrota. Sabe que apartado de Dios termina en bancarrota. Sabe que sin la unción y la presencia de Dios, el pobre de espíritu no sabe que termina en bancarrota si no está con el Señor. Los pobres de espíritu son esas personas que se pueden humillar delante de Dios y despojar todo su orgullo y decir: Señor, confío en ti, pero Señor, te necesito. Es la persona que todas las mañanas se levanta y que lo primero que hace es reconocer a Dios y decirle: Señor, sin tu presencia no puedo vivir. Jesús estaba diciéndoles: discípulos, la bendición les va a venir, la felicidad les va a venir si reconocen que sin la presencia del Señor están arruinados. Sin la presencia del Señor
no tienen forma de ser bendecidos. Y eso es lo primero que enseñó nuestro Señor Jesucristo en ese monte, cuando les enseña a ellos las bienaventuranzas. Y esto es algo que nunca se puede apartar de nuestra mente. Nosotros no podemos vivir sin Dios. Si queremos vivir sin Dios, entramos a la ruina espiritual, que luego se transforma en ruina natural, ruina en el espíritu, que luego se comienza a manifestar en todas las facetas de nuestra vida. Nunca podemos, nunca debemos apartarnos de la presencia del Señor. Nunca debemos creernos autosuficientes, creer que con nuestras fuerzas o con nuestro empeño o nuestra inteligencia podemos nosotros hacer algo. Nada podremos hacer si no reconocemos la presencia del Señor y al Señor en nuestras vidas. Entonces sigue conversando el Señor Jesucristo. Les dice lo segundo que quiero enseñarles. Y dice así: bienaventurados los que lloran. Cosa extraña para un hebreo, durísimo los hebreos. Bienaventurado el que llora. Y para colmo la mayoría varones. Bienaventurado el que llora, el varón, el hombre duro, difícil, porque ellos serán consolados. ¿Qué significa que el Señor está diciendo que es bendecido, es bendito el que llora? ¿El Señor estaría hablando de lágrimas que salen de nuestros ojos? Puede ser, pero el foco no estaba en las lágrimas. El enfoque de lo que estaba enseñando el Señor acá no estaba puesto en el que llora con lágrimas, que puede ser que tenga lágrimas, pero no era el foco de lo que el Señor estaba pidiendo que observen sus discípulos. Él estaba diciendo que serán consolados todos aquellos que lloran, entendiendo lo espiritual y lo moral, lloran porque cuando tienen un pecado en su corazón, saben que el pecado los puede alejar de Dios. El Señor está diciendo: bienaventurados los que lloran, porque son las personas que saben arrepentirse delante del Señor, saben acercarse al Señor con un corazón arrepentido, entienden que no pueden estar cerca del Señor pecando como si nada pasara. Serán consolados los que reconocen al Señor, pero también reconocen su condición, y que cuando están en pecado o están haciendo alguna maldad, se entristecen y lloran por ese pecado. Y muchas veces puede ser llorar con lágrimas y otras veces llorar sin lágrimas. Pero lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos es: tenemos que estar llenos de la presencia del Señor. Pero lo segundo es: necesitamos tener una conciencia y una actitud de vida de continuo arrepentimiento. Por cada vez que tengamos pensamientos erróneos o tengamos actitudes erróneas, es necesario que se llore por dentro. Llorar significa dejarnos quebrantar, romper el pecado, romper el poder de la tentación. En los días de Joel, Jesús recordaba seguramente estas palabras. En los días de Joel, el pueblo de Israel se había acomodado. ¿Qué significa acomodado? Se había acostumbrado a la maldad, a gozar del pecado. El pueblo de Israel pecaba en los días de Joel. Pecaba y el pecado era algo normal. No pasa nada. No pasa nada. Y un día Joel, en Joel 2, versos 12 y 13 dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Entonces el Señor
podía estar haciendo memoria tal vez de lo que les pasaba al pueblo israelita en la época del profeta Joel. Pero estaba hablando directo con sus discípulos y hoy habla con nosotros por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Y lo que el Señor nos dice es: necesitamos tener un corazón que se lamenta, que se rasga, que llora cuando hay pecado en nuestras vidas. Bienaventurados los hombres y las mujeres que cuando tienen un pecado no se acostumbran a él, sino que se arrepienten delante del Señor. Y que tienen tristeza, por supuesto tienen tristeza, pero una tristeza necesaria y una tristeza que es provechosa, que nos conduce al arrepentimiento. Bienaventurados, felices son las personas que tienen acciones de arrepentimiento, de que no se acomodan al pecado. Y por eso el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios, cuando nos viene el arrepentimiento, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, o sea, lo que está diciendo la palabra es: cuando te viene la tristeza por causa del pecado y te lleva a cambiar, te lleva a la salvación, no te tenés que arrepentir de esa tristeza, no está mal, esa tristeza está bien. Pero la tristeza del mundo, el remordimiento y no arrepentimiento. Remordimiento es: uy, lo que hice ayer y mañana lo vuelvo a hacer. Esa tristeza, dice el apóstol Pablo, produce muerte. Porque esa tristeza es una tristeza egoísta, orgullosa, que no tiene fruto, que nos aleja de Dios y que termina produciendo muerte. Entonces el Señor quiere invitarnos a todos nosotros. Imagínense al Señor en ese mediodía, en ese monte, enseñándoles a todos y diciéndoles: precisamos tener arrepentimiento, llorar por cualquier cosa que hagamos mal, pedirle al Espíritu Santo ayuda, humillarnos delante de Él, y eso va a producir salvación, va a producir poder de la vida eterna en nosotros y va a producir que el Señor mantenga su presencia en medio de nuestras vidas. Termina con lo segundo el Señor. Y ahora viene lo tercero. Y les dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Acá el Señor ahora, en la tercera enseñanza que les da, la verdad que eso ha sido muy profundo, les está diciendo: bienaventurados los que pueden animarse a ser mansos y humildes para poder seguir la voluntad del Señor. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los humildes, porque hay herencia y es acá la tierra. La persona mansa y humilde a la que se refiere el Señor no está hablando en este caso de manso y humilde sobre los hombres, sino que está llevando en otra dirección a sus discípulos y les dice, se lo traduzco: bienaventurado el humilde, bienaventurado el manso que se atreve a meterse dentro de la voluntad de Dios. La persona con la que Dios puede hacer lo que quiere. Las personas de corazón humilde son aquellas que se postran delante de Dios y se postran con un objetivo, con una prioridad, y es someter su vida al Espíritu Santo y consagrarse a Él. Entonces, si transformamos estas palabras, podemos decir: heredarán la tierra los que se consagran a Dios. Pero para consagrarse a Dios hay que tener un corazón humilde. Las personas humildes que se consagran a Dios son las que tienen acciones como las siguientes: se interesan por la obra de Dios en la tierra, se interesan por la iglesia,
se interesan por las personas, por el pueblo de Dios, por lo que pasa en la iglesia, en la gente. Y cuando hablamos de humildad, no hablamos de debilidad. Cuando yo entiendo esta palabra, puedo decir que el Señor no habla de débiles. El Señor habla de gente fuerte, que se atreve a ser humilde para consagrar su vida a Dios. Y en el consagrar su vida a Dios, puede dedicarse a su obra, a la iglesia, al pueblo de Dios y bendecirlo. Y al tener esas acciones, esas personas humildes reciben por consecuencia herencia celestial en la tierra. Todo lo que menos te imaginas te va a pasar si tu vida está consagrada a Dios. Y estas personas humildes son las que verdaderamente producen discípulos. Las personas humildes producen discípulos. Las personas orgullosas producen gente alrededor, los discipulan, pero no producen discípulos de Cristo la mayoría. Solamente las personas humildes producen discípulos de Cristo. Segunda de Timoteo 2:25 dice: y corregir, discipular, enseñar, y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad. La palabra de Dios nos enseña que los que tienen corazón humilde pueden discipular, porque discipulan desde la consagración, discipulan entendiendo que aman al pueblo de Dios, que aman a la obra, y que si la gente se levanta fuerte, la gente se levanta preparada, la obra va a ser cada vez mejor, más personas se van a salvar. Entonces los que tienen corazón humilde, que se consagran al Señor, se la pasan enseñando a otros, bendiciendo a otros, dándole una palabra, dándole un consejo, trabajando por los demás, trabajando por el reino, porque la consecuencia de estar consagrado a Dios es eso. La consecuencia de estar consagrado a Dios no es estar 24 horas de rodillas orando. Es una parte. O estar todo el tiempo leyendo la palabra. Es una parte. La consecuencia, la acción, por la consecuencia de estar entregados y consagrados a Dios, porque hay un corazón humilde, es la acción de trabajar para la obra del Señor, esperando que la obra crezca. Entonces lo que el Señor les estaba diciendo ahí es: muchachos, hay que arrepentirse, no hay que permitir que en el corazón anide el pecado, hay que reconocer que sin la presencia de Dios no podemos dar ni un paso, pero muchachos, tenemos que ser humildes. ¿Cómo humildes, Señor? Y sí, humildes, pero ¿cómo, Señor? Consagrados a Dios. Que nuestras vidas estén consagradas totalmente a Dios. ¿Por qué te trajo el Señor a su presencia, no a la iglesia? ¿Por qué te mandó a llamar el Señor? ¿Por qué te encontró en la calle? ¿Por qué alguien te predicó? Para que te consagres a Él. Y consagrarte a Él es consagrarte al pueblo de Dios, consagrarte a la iglesia, consagrarte a la salvación de las almas, al discipulado de otros. Número 4. Ahí sigue el Señor enseñando: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando hablamos de justicia, a mí se me disparan varios pensamientos. Hoy en día ustedes pueden ver en muchos lugares, tal vez cercanos a ustedes o lejanos, pero ¿cuántos inocentes terminan presos? ¿A cuánta gente la culpan y no hizo nada? ¿Cuántos pagan precios por injusticia? No hablo de cárcel, precios porque hay injusticia sobre ellos. Cuando yo veo la injusticia, veo cuánta gente le roba a uno, le roba al otro. Eso es injusticia. Cuando hablo de esto, de la injusticia, hablo de cuánta gente agrede, maltrata a otros. El Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero la injusticia es muy grande. Lees el diario y te encontrás con la injusticia en las tapas de todos los diarios.
Son muy pocas las buenas noticias de justicia. Pero el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántas cosas injustas conoces? ¿Cuántas cosas injustas te pasan? ¿Cuántas veces sufriste vos por cosas injustas que te hicieron? ¿Y qué está diciendo el Señor entonces? Que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es la acción que está pidiendo el Señor para que yo sea bienaventurado, bendecido, feliz? Si está lleno de injusticia, si a mí me hacen vivir injusticia, pensamos eso. ¿Qué acción está pidiendo el Señor en esta bienaventuranza? El Señor lo que está diciendo es, quiero que oren para que haya justicia en la nación y justicia en la ciudad. Tener hambre y sed de justicia no es salir como un justiciero, no es esperar venganza, es plantarnos delante del Señor y decirle, Señor, queremos justicia sobre Varadero, queremos tu paz sobre Varadero, queremos tu justicia sobre la nación. Y cuando una iglesia comienza a interceder por una ciudad, la iglesia está empezando a tener hambre. La iglesia tiene hambre, tiene sed de la justicia de Dios. Y si Dios le hizo justicia a una viuda por insistente, ¿cuánto más nos va a hacer justicia a nosotros aquí en la tierra? Ore por la injusticia, clame por la injusticia. Clame, tenga hambre y sed de que la justicia de Dios se va a manifestar sobre los lugares donde hay corrupción, sobre los lugares donde hay cosas que son incorrectas. Comience a clamar, no se desanime, agarre más hambre, cuando ve algo malo, agárrele hambre de oración, de clamor, y se va a dar cuenta de que la justicia de Dios va a comenzar a descender sobre la ciudad de Varadero, sobre su barrio, sobre su casa. Entonces el Señor le estaba diciendo, serán saciados, les traduzco, todas las personas que se atrevan a orar por la justicia de todo lo que a ellos les rodea. Nos estaba paseando por todos lados el Señor. Y todavía falta. Ahora le dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y quiénes son los misericordiosos? Son las personas que se atreven a perdonar. ¿Perdonar a quién? A los demás. Entonces ahora el Señor nos lleva a un territorio donde lo que le comienza a pedir es algo que le cuesta al ser humano. Le cuesta mucho al ser humano perdonar. Y Él le dice, alcanzarán misericordia los que puedan perdonar a las personas. Perdonar aunque sea algo grande que te hayan hecho, perdonar. Una acción que me bendice, una acción que hace que la misericordia de Dios sobre mis errores, sobre mis pecados, sobre mis fallas se amplíe. Repito, una acción que hace que la misericordia de Dios crezca sobre tu vida o mi vida es el perdonar a otros. Lo enseña Jesús. Él dice, perdonen a otros y la misericordia les va a crecer sobre ustedes. Perdonar cuesta mucho, pero Dios quiere que lo hagamos, por eso lo pide. Pensad esta mañana si hay alguien, aunque sea un poquito o aunque sea mucho, no lo estás pudiendo perdonar. Y perdonar esta mañana, porque se te va a ampliar la misericordia de Dios sobre tu vida. Vas a ser bienaventurado, vas a ser bendito cuando te animas a perdonar. Vamos llegando al final.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Juan 15:3 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he anunciado. Quiero ser muy firme en esto que les voy a decir. El Señor habla de bienaventurados los limpios de corazón, los que tienen mente limpia. No habla solo de pecado, porque a veces podés tener una mente que está desviada por instrucciones que nosotros mismos nos hemos colocado, mentes que están desviadas por alguna falla que tenemos por causa de un dolor que nos quedó del pasado. Entonces, cuando el Señor habla de corazones limpios, de mentes limpias, lo que el Señor está diciendo es: van a estar limpios, Juan 15:3, cuando la palabra esté en ustedes. El limpiar nuestras vidas no pasa por rituales. Mucha gente está confundida. Hace rituales. ¿Qué son rituales? Y voy a hacer este acto religioso, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto otro. ¿Para qué? Para limpiar mi corazón. Les quiero decir, la Biblia dice la única forma de limpiar las mentes y limpiar los corazones de los seres humanos, la Biblia lo dice, es la palabra de Dios. La palabra de Jesús no es como nuestras palabras humanas. Las palabras de Jesús hacen que Cristo esté presente dentro de nosotros, que Cristo esté en nosotros y que Cristo por su Espíritu actúe en nosotros, nos libere del pecado, nos libere de ideas erróneas y nos haga tener un corazón puro. Entonces, verán a Dios los que se pongan a nadar en la palabra. Cuando van pasando los años, yo muchas veces me pregunto cuánto me faltaba conocer a Jesús. ¿Saben la cantidad de veces que se me disparó inconscientemente esta frase? Yo no conocía a Jesús. Porque más lees la palabra, más te metes adentro de la palabra. Por eso Él dice: verán a Dios, más conoces a Dios. Y si querés prosperar, la única forma de prosperar, dice la palabra del Señor, Josué 1:8, el Señor le dice antes de que entren a la tierra prometida, después de 400 años de esclavitud: ¿quieren prosperar? Le dice el Señor. Bien, hay una sola forma de prosperar: mediten de día y de noche la palabra, y entonces harán prosperar sus caminos y todo le saldrá bien. Hay gente que busca la prosperidad por todos lados. Hay una promesa de Dios, y es que si querés prosperar, vas a prosperar a medida que la palabra de Dios prospera dentro tuyo. Si la palabra crece en tu corazón, la palabra crece en tu mente, te vas a limpiar y vas a comenzar a prosperar. Por eso el Señor le dice a Josué: te doy la clave antes de que entres. La clave es, para prosperar y para que te vaya bien en todos tus caminos, lee la palabra, medita la palabra, levantate a la madrugada, lee la palabra, acostate a la noche, lee la palabra, tenés un espacio, un tiempo, lee la palabra, buscale la vuelta y vas a prosperar en todos tus caminos. Hay mucha gente que le busca la vuelta por un montón de lugares a la prosperidad, pero la prosperidad viene de Dios, como nos enseñaba Juan cuando ministró la ofrenda. Anteúltimo, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los pacificadores. Los pacificadores son forjadores de paz. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. El Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque esa persona será llamada hija de Dios. 700 años antes Isaías dice: qué hermosos que son los pies del que está sobre los montes, que traen las buenas noticias, las noticias alegres. Ese está anunciando la paz. Bienaventurados los pacificadores,
a llamar hijo de Dios. ¿A quién? Pacificador, según la Biblia, es el que anuncia las buenas nuevas. Jesús en Lucas 10, 5 y 6 manda a sus discípulos a predicar y le dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera sido un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿A quiénes? Primeramente el mundo espiritual y luego el mundo natural. ¿A quiénes va a llamar hijos de Dios? A los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que predican el evangelio de la salvación. Las personas que se atreven a hablar de Jesucristo a los demás son las personas que reciben el nombre de hijos de Dios. Cuando el mundo espiritual ve a alguien que predica el evangelio, el mundo espiritual dice: viene un hijo de Dios. El mundo natural también reconoce a los que se atreven a predicar el evangelio de Jesús. Ahora Jesús los comienza a desafiar y van a ser pacificadores, bien, van a predicar mi palabra, van a predicar el reino, van a predicar la salvación. Y por último, bienaventurado aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor está diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la piedad, o sea, por causa de su fe. Bienaventurados aquellas personas que son perseguidas porque tienen fe en Jesús. Aquellos que tienen el amor de Dios y demuestran el amor de Dios y son perseguidos son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. El Señor está hablando acá de personas que están luchando por mostrar el amor de Dios. Personas que están luchando y que son perseguidas por causa de la justicia, porque van haciendo justicia. Pero ¿cómo estas personas están haciendo justicia? Porque están llevando el amor de Dios, porque están enseñando de la fe en Cristo. Jesús no está hablando acá de políticos o sindicalistas que pueden hacer justicia social. No está hablando de revolucionarios que pueden llegar a hacer alguna lucha social y traer algún beneficio o perjuicio. No. Jesús está hablando de que bienaventurados son los que hacen justicia, son perseguidos por hacer justicia. ¿Y saben lo que es hacer justicia? Es enseñar de la fe en Jesús, es enseñar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque las personas, cuando aprenden de la fe en Jesús, reciben la justicia de Dios. Las personas, cuando aprenden del amor de Dios, reciben la justicia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que cada vez que estamos siendo perseguidos, que hablan mal, que inventan, que dicen cosas que no tienen que decir de vos o de mí, no nos hagamos problemas, porque lo que está ocurriendo es que estamos siendo perseguidos, pero el reino de los cielos acá en la tierra se está manifestando en nosotros. Te están persiguiendo porque estás hablando del amor de Dios, porque estás llevando a otras personas a otro nivel de fe por la revelación. No te hagas problemas, porque el reino de los cielos se está manifestando en tu vida. Había dicho el último, pero me faltó uno. Bienaventurado seréis cuando te insulten, cuando te persigan, cuando digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí, dice el Señor. Acá ya se va a un nivel, el Señor, casi psiquiátrico para nosotros. Que nos insulten, que nos persigan, que digan cosas malas contra nosotros en forma falsa. Dice el Señor: serás bienaventurado. O sea que si hablan mal, si nos burlan, si nos señalan, si no nos respetan, por causa del Señor somos bienaventurados. Sí, somos bienaventurados.
los que caminamos junto a Cristo, muchas veces, como le pasó a nuestro Señor Jesús, sentiremos la persecución de muchas cosas y también sentiremos no solo persecución, sino que sentiremos toda esta opresión de la que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Pero ¿saben una cosa? Cada vez que nosotros estemos siendo mejores cristianos y haciendo una mejor acción por nuestras vidas para bendecir no solo la vida de la ciudad, sino bendecir a nuestros cercanos, bendecir a nuestros discípulos, cada vez que estemos haciendo eso, pase lo que pase, el Señor dice: sos bendito, sos feliz, sos bendecido, sos lleno de la presencia del cielo. Así que te invito en esta mañana a que te puedas convertir en un hacedor de paz para la ciudad, en una persona que lleva la paz, que cuando camina es el hacedor de paz, que cuando se mueve en algunos lados hay paz porque se está moviendo tu vida, tu presencia. Así que no bajes los brazos, pase lo que pase. El Señor te dice: mientras estés caminando conmigo y por mi causa, sos bienaventurado, sos bendecido. El reino de los cielos se manifiesta en tu vida. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Oramos primero al Señor y decirle: Señor, quiero tener acciones de bien todos los días de mi vida, porque esas acciones me van a llenar del bien tuyo, Señor. Decíselo.
proféticamente desato las bienaventuranzas sobre esta iglesia. Una iglesia, Señor, que te ha servido, que te sirve. Una iglesia que entiende, Señor, que no puede caminar sin tu presencia. Desato la bienaventuranza de Dios sobre tu vida. Verás el reino de Dios es tuyo, iglesia. En esta mañana bendigo a los que lloran, a los que se arrepienten del pecado. Ellos reciben consolación en esta mañana, en el nombre de Jesús. Iglesia, te bendigo en esta mañana. Bendigo a los humildes que han decidido consagrar su vida a Dios. Te bendigo para que heredes todo en esta tierra lo que Dios tiene para vos. Te bendigo por haber consagrado tu vida a Dios, porque el Señor Jesús dijo: bienaventurado, bendecido si te consagras. Te bendigo si has orado por justicia, si tuviste hambre y sed de justicia. Te bendigo porque en estas horas serás saciado. Verás la justicia de Dios. Esta palabra se desata proféticamente en tu vida. Verás cómo Dios trae saciedad y Dios trae justicia sobre tu vida. Si has sufrido injusticias, verás la justicia de Dios en la ciudad y en la nación, en tu casa y en tu vida. Te bendigo con la misericordia de Dios, porque si te has dedicado a perdonar, hay una ampliación de la misericordia. Te bendigo en esta mañana. Verás a Dios. Verás a Dios. Los limpios de corazón, los que se dedican a estar con Jesús en la palabra, a estar con Jesucristo en la palabra, verán a Dios de forma sobrenatural. Te bendigo para que veas en una nueva dimensión de relación a Jesucristo, a Dios. Te bendigo, y como el Señor le dijo a Josué: serás prosperado, te viene prosperidad. Y todo lo que hagas te va a salir bien. Y lo que estés haciendo te va a salir bien. Porque tu bendición no es revocada. Si sos de los que vienen trayendo y anunciando las buenas nuevas de Dios, te bendigo porque te están llamando hijo de Dios. Si sos de los que predican y anuncian el Evangelio, te bendigo porque se te está diciendo en el cielo y en la tierra: hijo, hija de Dios. Si te han perseguido, te han insultado, se han burlado, han dicho cosas falsas de vos, hoy te bendigo. Recibí esta bendición.